In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. ¿Tienes miedo de la oscuridad o de lo que puede salir de ella? Silent Hill es de las mejores sagas de terror de la historia y no es para menos, porque desde su ambientación hasta su historia y de su arte a su diseño, esta saga ha helado la sangre de millones de personas, como Hacienda. ¿Y qué es eso tan primordial que nos hace saltar de la mesa? ¿Qué hace que nos provoque terror? ¿Qué es lo que se esconde detrás de la niebla? Hoy en este vídeo vamos a analizar el diseño del mejor personaje de toda la franquicia. Vamos a ver por qué da tanto pavor. Que hoy, en Píntame esta, el arte y el horror de Silent Hill. El miedo es un sentimiento primordial. Sentir miedo es un mecanismo de supervivencia, de preservación. Durante años el terror y el miedo se han configurado en nuestra sociedad y el miedo se ha utilizado desde los albores de los tiempos como motor. El miedo a un jefe que te hace trabajar más, el miedo a un abusón que te hace evitarlo, el miedo al escuchar un ruido fuerte que te hace alterarte. En su estado natural, sentir miedo provoca una sensación horrible, te dispara la adrenalina y motiva a tu cuerpo a actuar. La humanidad ha encontrado el entretenimiento en gran parte de su abanico emocional y como tal, el miedo se ha utilizado como ocio también. Cuando utilizas el miedo en un caso aislado, como ver una película o jugar un juego, genera una sensación de emoción intensa y euforia después de superar el miedo inicial. Pero solo después de superar el miedo inicial. Y esto es lo que marca la diferencia. Y es por eso que Silent Hill produce tanto miedo como magnetismo. Da más miedo saber que hay algo en la niebla que saber qué es lo que hay en la niebla. Por eso, el protagonista principal y el mejor personaje y el mejor diseño de esta saga no es ni James, Harry ni Heather. Es el propio Silent Hill. A la hora de crear conceptos, ya sean personajes, lugares o objetos, es importante que los elementos que los definan tengan un porqué, un sentido y un fin. Cualquier concepto estará bien sustentado si puedes responder a esas tres preguntas. Vamos a verlo de ejemplo con la propia ciudad. Silent Hill está ubicada en un contexto de terror. ¿Qué elementos tendría que tener una ciudad en este contexto? 1. A priori, que esté desierta. Esto está muy claro. Si hacemos una ciudad completamente desértica o casi desértica, nos indica que un gran número de personas dejaron todo lo que tenían atrás por un motivo. Y aquí está lo interesante. ¿El qué? No es lo importante, pero sí se sabe que pasa algo. Si no, estarían todos aquí. Piensa en la niebla delante del monstruo. Crea para que el espectador se haga preguntas. 2. Lugares abandonados, industriales, opresivos, destruidos. A los humanos nos aterra no tener control sobre lo que nos rodea. Por eso la oscuridad nos da miedo. Los lugares abandonados nos indican una sensación de decadencia. ¿Quién, sino alguien turbio, preferiría estar en un sitio así? ¿Qué puede haber de bueno en la oscuridad? Cualquier pregunta que tenga el espectador al ver tu obra y sea consecuente con lo que hayas creado, habla increíblemente bien de tu trabajo. Dentro de este campo, de lo abandonado, de lo decadente, está lo industrial. La escala y lo extraño en lo industrial en concreto tiene mucho más peso, además de óxido y herrumbre, dos elementos que hacen que aumenten la sensación de decadencia y de soledad. Los espacios cerrados, amplios y oscuros causan una sensación de vulnerabilidad porque no sabes lo que tienes alrededor. Por otra parte, los espacios cerrados, pequeños y oscuros provocan menos terror, pero crean más tensión porque no puedes escapar si pasa algo. Una fábrica junta estos dos tipos de espacios, haciendo que las fábricas abandonadas sean uno de los lugares más terroríficos que representar. 3. La niebla. La niebla en esta saga es una genialidad. No solo la implementaron como una manera de solucionar un error de renderizado en el primer juego de la saga con la propia niebla, sino que ha creado una de las mejores ambientaciones de la historia. Silent Hill se encuentra en Maine, un estado de Estados Unidos caracterizado por sus
paisajes oscuros, neblinosos y en ocasiones desolados. El diseño de los entornos combina elementos de la vida rural americana con una estética industrial y urbana. La niebla tiene la misma función que la oscuridad, crear la pregunta constante en tu cerebro de lo que pueda haber detrás, pero mejor, porque la niebla no se va con la luz, al contrario que en la oscuridad, y que solo se encuentre la niebla en Silent Hill le aporta una identidad arrolladora a la propia ciudad. Sus callejones están cubiertos con una bruma, parece una especie de sueño, un lugar onírico que no puede existir, pero lo más importante de todo, te hace preguntarte ¿por qué? 4. La paleta de colores. La paleta de colores de Silent Hill generalmente es sombría y monocromática. Colores sin ninguna viveza, sin vida. Es una ciudad abandonada, desprovista de gente, repleta de tonos grises, ocres y verdosos. Los tonos grises de las fachadas nos dejan ver el ladrillo y el bloque vivo, sin pintura por encima, desgastado. Una muestra más de la decadencia. Los ocres nos enseñan el hierro oxidado y la herrumbre, además de mostrar de nuevo la decadencia de una fábrica que no recibe cuidado. Y el verdoso, el verde de la naturaleza entrando en una ciudad perdida, como pasa en The Last of Us, la naturaleza entrando en las ciudades y reclamándola como suya. Además, la iluminación juega un papel crucial, utilizando luces tenues y sombras profundas, como una linterna en la oscuridad, para crear una atmósfera opresiva y desconcertante. Y por último, lo desconocido. Todos los elementos se condensan en el miedo a lo desconocido. A la humanidad le aterra no saber, tener respuestas ni tenerlas nunca. Nos da miedo no comprender. Después de enumerar las características de Silent Hill, vemos que la ciudad tiene dos caras, y a pesar de todo lo que hemos dicho sobre esta y de todo el trabajo de diseño que hay detrás para que llores, ¿cómo te quedas si te digo que esta es la cara buena? Porque la otra es mucho peor. Perdón, mucho peor. El otro mundo es una versión más oscura y perturbadora de las áreas reales del pueblo. Y aquí viene lo verdaderamente brillante. Podría describirte cómo es el otro mundo, pero no tiene forma definida, es informe, porque cada persona que entra en Silent Hill cambia completamente. La habilidad más importante del otro mundo es la de reflejar la psique de las personas que lo atraviesan, la ambientación, y los monstruos se convierten por el poder del otro mundo en un reflejo de los miedos más profundos y de los traumas de los personajes que se encuentran dentro. Por lo tanto, el otro mundo siempre varía según la persona que lo atraviesa, algunas veces más y otras menos. Este concepto de diseño es lo que cataloga, bajo mi perspectiva, a la propia ciudad como el mejor personaje de la saga. Todo en la ciudad está específicamente creado y diseñado para aterrar a la persona que entra, pero además cuenta con una forma final, donde el propio pueblo se transforma en lo que la persona más teme, se convierte en una auténtica pesadilla. El otro mundo, en Silent Hill 1, se distingue por un contraste brutal con respecto al mundo real. Vamos de una neblina densa y una estética semi-rural, la clásica estética de Silent Hill, del mundo de la niebla, a una fábrica gigante con rejas, con una paleta de colores más oscura y saturada, dominada por tonos rojizos y metálicos. Calles y los edificios están retorcidos, cubiertos de óxido y deformados, creando una sensación de distorsión y decadencia que es tanto visualmente impactante como inquietante. Una auténtica pesadilla. Este equilibrio entre luz y sombra no solo intensifica la sensación de peligro y desconcierto, sino que también refuerza la dualidad, lo conocido y lo desconocido. En el lore, este otro mundo en concreto está manifestando el temor de los hospitales y el temor a un culto sectario religioso al que pertenece Alessa Gillespie, un personaje con una historia horrible que ya tocaremos en otro vídeo si eso. Para el protagonista de Silent Hill 2, James Sunderland, el otro mundo tiene un aspecto más deprimente y menos infernal, con colores más sombríos y tonos más azules. El tema estético que trata este otro mundo es el de la humedad y la putrefacción, y con frecuencia hay fugas de agua cayendo y roturas en las paredes, en los techos. Aparecen también cadáveres mutilados que en realidad tienen el mismo aspecto del protagonista, camas ensangrentadas de hospital, paredes cubiertas de plástico. La estética se deriva del estado mental de James, sus sentimientos de culpa por la muerte de su esposa y la decadencia en la que ella cayó por su enfermedad. La decadencia, el desmoronamiento de la psique, lo laberíntico de su otro mundo personal. Cada parte de Silent Hill destinada a variar con la psique de su visitante muestra perfectamente su estado de ánimo, pudiendo recrearlo simplemente observando su ambiente. Esta es una buena enseñanza para la creación de personajes, objetos, lo que quieras. Relaciona a tu personaje con el entorno en el que vive. Sé consecuente con el contexto y la historia que crees. James Sunderland está deprimido, siente una culpa gigantesca y está desmoronándose paso a paso, y su entorno nos lo cuenta con echar un vistazo. En el propio Silent Hill 2 podemos ver los otros
otros mundos de varios personajes con los que nos cruzamos. El otro mundo de Ángela, que es un personaje que ha sufrido de abusos, muestra esta cara de manera retorcida, con una apariencia mucho más sexualizada de su otro mundo. Aquí las paredes están cubiertas de carne y están llenas de agujeros con pistones con forma de pito que se mueven de manera sexual. Otra parte de su versión del otro mundo muestra una escalera interminable con fuego y extraños cuadros con cadáveres cubiertos de sangre en sus entrepiernas, reflejando el trauma de Ángela, un lugar sin escapatoria. Eddie, otro de los personajes que encontramos durante el juego, ve a su otro mundo como a un lugar frío y nublado, igual que un congelador repleto de ganchos de carne con cadáveres colgados como si se tratase de un matadero. Al mismo tiempo, el propio Eddie siempre está rodeado de uno o más cadáveres. En su caso, muestra su inseguridad y está repleto de gente que, según lo que Eddie percibe, se burlan de él. Por eso, los asesina. El diseño artístico tanto del pueblo como del otro mundo no solo cumple una función estética, sino que también enriquece la narrativa y la experiencia del jugador, proporcionando profundidad emocional y explorando temas complejos a través de los elementos visuales y simbólicos. Diseño y estética van de la mano. ¿Y de dónde fucking sacaron la idea de hacer este pueblo tan raro? Como concepto estético, Silent Hill está basado en una ciudad real llamada Centralia, en Pensilvania, que tiene un mal rollito que flipa. Es una ciudad que sufrió un incendio subterráneo en sus minas de carbón que comenzó en 1962 y sigue ardiendo, mi bro. Como deberían estar tus dibujos de furro. Este incendio llevó a la evacuación parcial del pueblo porque el aire estaba tan viciado como una clase de segundo de la ESO y la tierra estaba deformada y creaba un paisaje desolador y surrealista. El arte surrealista, además de lo perturbador, ha influido en el diseño de la ciudad de Silent Hill, especialmente en la representación del otro mundo y de los seres que lo habitan. Autores como el H.P. Lovecraft y sus historias de horror cósmico también han dejado su huella en la atmósfera de los juegos. Otro videojuego inspirado por Lovecraft fue Elden Ring, y si quieres descubrir los secretos de su arte puedes mirar el vídeo aquí mismo. Nos vemos.